Los armónicos deforman la señal de intensidad y o tensión, perturbando la distribución eléctrica de potencia y disminuyendo la calidad de energía. Porque es necesario detectar y eliminar los armónicos. Perturbaciones producidas por los armónicos. Los armónicos que circulan por las redes de distribución reducen la calidad de la alimentación eléctrica. Esto puede producir una serie de efectos negativos, tales como sobrecargas en las redes de distribución debido al aumento de la corriente en RMS, sobrecarga en los conductores neutros debido al aumento acumulativo en los armónicos de tercer orden creados por cargas monofásicas, sobrecargas, vibración y envejecimiento prematuro de generadores, transformadores y motores, así como aumento del ruido del transformador, sobrecarga y envejecimiento prematuro de los condensadores utilizados, corrección del factor de potencia, distorsión de la tensión de alimentación que puede perturbar las cargas sensibles y perturbaciones de las redes de comunicaciones y las líneas telefónicas. El efecto económico de las perturbaciones. Los armónicos tienen importantes consecuencias económicas, como el envejecimiento prematuro del equipo hace que se tenga que sustituir con más frecuencia, a menos que se sobredimensione desde el principio. La distorsión de las ondas de corriente producen disparos intempestivos que pueden detener la producción. Consecuencias cada vez más graves. Solo hace 10 años los armónicos no se consideraban un problema porque sus efectos en las redes de distribución eran por lo general poco importantes. Sin embargo, la introducción masiva de la electrónica de potencia en los equipos ha hecho que este fenómeno sea más grave en todos los sectores de la actividad económica. Además, el equipo que produce los armónicos a menudo es vital para la empresa o industria. Los armónicos deben medirse y eliminarse. Los armónicos más frecuentes en las redes de distribuciones trifásicas son los impares. Las amplitudes de los armónicos normalmente disminuyen a medida que aumenta la frecuencia. Niveles de armónicos máximos permisibles. Una serie de estudios internacionales han recopilado datos que han dado como resultado una estimación del contenido de armónicos, típico que se encuentra con frecuencia en las redes de distribución eléctrica. En la siguiente figura se presenta el nivel que, en opinión de muchas empresas de servicio público, no deben superarse. Presencia de armónicos indica una onda de tensión o una intensidad distorsionada. La distorsión de la corriente o de la onda de tensión significa que la distribución de la energía eléctrica sufre perturbaciones y que la calidad de la alimentación no es óptima. Origen de los armónicos. Los dispositivos y los sistemas que producen armónicos se encuentran presentes en todos los sectores, es decir, industrial, comercial y residencial. Los armónicos se producen por cargas no lineales. A continuación se indican una serie de ejemplos de los armónicos no lineales, como equipos industriales, los cuales podemos nombrar soldadoras, hornos de arco, hornos de inducción, rectificadores, variadores de velocidad para motores CCC o asíncronos, equipos de oficina como ordenadores, fotocopiadoras, faxes, entre otros, electrodomésticos como televisores, hornos microondas, iluminación fluorescente y algunos dispositivos con saturación magnética como lo son los transformadores. Principales efectos de los armónicos en las instalaciones. Los armónicos tienen importantes consecuencias económicas en las instalaciones: aumento de los costes de energía, envejecimiento prematuro de los equipos y pérdidas de producción. Uno de los principales efectos de los armónicos en las instalaciones son resonancia. El uso simultáneo de dispositivos capacitivos e inductivos en las redes de distribución producen resonancia paralela o en serie, lo que se traduce en valores de impedancia muy altos o muy bajos respectivamente. Las variaciones en las impedancias modifican la corriente y la tensión en las redes de distribución. Aumento de las pérdidas. Pérdidas en conductores. Las corrientes armónicas producen un aumento en las pérdidas Joule en todos los conductores en los que circulan, y un aumento de temperatura adicional en transformadores, dispositivos, cables, entre otros. Pérdidas en las máquinas asíncronas. Las tensiones de armónicos aplicadas a las máquinas asíncronas producen en el rotor corrientes con frecuencias superiores a 50 Hz, que son la causa de pérdidas adicionales. Pérdidas en los transformadores. Las corrientes armónicas que circulan en los transformadores producen un aumento de pérdidas en el cobre debido al efecto Joule y a las corrientes de Foucault. Las tensiones armónicas son responsables de las pérdidas en el hierro debido a la histéresis. Pérdidas en los condensadores. Las tensiones armónicas aplicadas a los condensadores producen la circulación de intensidades proporcional a la frecuencia de los armónicos. Estas intensidades producen pérdidas adicionales.
Perturbaciones que afectan a cargas sensibles. Los efectos de la distorsión en la tensión de alimentación. La distorsión de la tensión de alimentación puede afectar al funcionamiento de dispositivos sensibles, tales como dispositivos de regulación, es decir, temperatura, hardware informático, dispositivos de control y de supervisión. Estos son relés de protección. Distorsión de las señales telefónicas. Los armónicos producen perturbaciones en los circuitos de control. El nivel de distorsión depende de la distancia que recorren en paralelo a los cables de potencia y de control, la distancia entre los cables y la frecuencia de los armónicos. Impacto económico. Pérdidas energéticas, mayores costes de contratación, sobredimensionamiento de los equipos, reducción de vida útil de los equipos. Indicadores característicos y umbrales críticos de distorsión armónica. Se utilizan una serie de indicadores para cuantificar y evaluar la distorsión armónica en la forma de onda de tensión y de intensidad. Principalmente son factor de potencia, factor de cresta, potencia de distorsión, espectro de armónicos, valores de distorsión de armónicos. Estos indicadores son indispensables en la determinación de cualquier acción correctiva necesaria. Factor de potencia. El factor de potencia PF es la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S. Factor de cresta. El factor de cresta es la relación entre el valor de la tensión o corriente de pico y su valor RMS. Alimentación y armónico. Potencia activa. La potencia activa P de una señal que incluye armónicos es la suma de las potencias activas resultantes de las corrientes y tensiones del mismo orden. Potencia reactiva. La potencia reactiva se define exclusivamente en términos de la fundamental, es decir, potencia de distorsión. Cuando los armónicos están presentes, la potencia de distorsión D se define como, donde S es la potencia aparente. De armónicos y distorsión armónica. Cada tipo de dispositivo que produce armónicos genera una forma particular de intensidad armónica, amplitud y desplazamiento de fase. Estos valores, especialmente la amplitud de cada rango armónico, son esenciales para el análisis. Tasa de distorsión total armónica, THD. La THD es el modo de expresar como un solo número la distorsión que afecta a una intensidad o tensión que circula en un punto determinado de la instalación. La THD, por lo general, se expresa como un porcentaje. Críticos de los diferentes indicadores. A continuación, se muestra una serie de valores THD y los fenómenos correspondientes en la instalación. Dispositivos utilizados para medir los indicadores. Tipos de dispositivos. Visualizaciones utilizando un osciloscopio. Analizadores espectrales analógicos. Y los microprocesadores en los analizadores digitales. 1. Calculan los valores de los indicadores armónicos. 2. Realizan diferentes funciones complementarias. Y 3. En los analizadores multicanal ofrecen prácticamente en el tiempo real la descomposición espectral simultánea de las intensidades y tensiones. Procedimientos de análisis de armónicos en las redes de distribución. Las mediciones se realizan en el centro industrial o comercial, de forma preventiva para obtener una idea general del estado de la red, para realizar una acción correctiva, diagnosticar una perturbación y determinar las soluciones necesarias para eliminarla, y comprobar la validez de una solución seguidamente de modificaciones en la red de distribución para comprobar la reducción de los armónicos. Modos de funcionamiento. Se estudia la intensidad y la tensión en la fuente de alimentación y en las barras del cuadro de distribución principal. Resultados de los análisis. Determinar cualquier decalaje necesario del equipo en la instalación. Cuantificar cualquier protección armónica y sistemas de filtros necesarios que deban instalarse en la red de distribución. Y establecer una comparación entre los valores medidos y los valores de... Soluciones para atenuar los armónicos. Existen 3 tipos diferentes de soluciones para atenuar los armónicos: modificaciones en la instalación, dispositivos especiales en el sistema de alimentación. Soluciones básicas.
Para limitar la propagación de los armónicos en la red de distribución, existen diferentes soluciones y deben tenerse en cuenta, especialmente al diseñar una nueva instalación, como lo son instalación de las cargas no lineales aguas arriba en el sistema, también agrupación de las cargas no lineales, la creación de fuentes separadas, transformadores con conexiones especiales y por último, instalación de inductancias. Filtro de armónicos. En los casos en los que la acción preventiva indicada anteriormente sea insuficiente, es necesario equipar la instalación con sistemas de filtrado. Existen tres tipos de filtros: filtros pasivos, filtros activos y filtros híbridos. Filtros activos, compensador activo de armónicos. Entre las aplicaciones típicas podemos conseguir instalaciones comerciales con una serie de cargas no lineales e instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar sobrecargas. Entre los filtros pasivos y sus aplicaciones típicas podemos conseguir que se utilizan para instalaciones que requieren corrección del factor de potencia, instalaciones en las que la distorsión de tensión debe reducirse para evitar perturbar las cargas sensibles e instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar sobrecargas. Por último, en los filtros híbridos, en sus instalaciones típicas podemos conseguir instalación industrial para una serie de cargas no lineales, instalaciones que requieren corrección de factor de potencia, instalaciones en las que la distorsión de tensión debe reducirse para evitar perturbar las cargas sensibles, instalaciones en las que la distorsión de corriente debe reducirse para evitar sobrecargas y por último, instalaciones en las que deben cumplirse límites estrictos de emisiones de armónicas. Criterio de selección podemos encontrar que el filtro pasivo ofrece tanto corrección del factor de potencia como capacidad para el filtrado de corrientes. Los filtros activos filtran los armónicos en un amplio rango de frecuencia y se pueden adaptar a cualquier tipo de carga. Y por último, los filtros híbridos combinan el rendimiento de los filtros. Método. La mejor solución, tanto desde el punto de vista técnico como económico, se basa en los resultados de un estudio detallado. Se puede ofrecer una completa serie de servicios para eliminar los armónicos: análisis de la instalación, sistema de supervisión y medición y soluciones del filtrado.